Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andrea y como siempre hoy hay un jueves de video y hoy día vamos a hablar sobre los dibujos sin copyright, es decir, qué dibujos son libres para poder utilizarlos y por qué podríamos utilizarlos de manera legal. Que también vamos a hablar sobre cosas puntuales sobre la música para dar unos ejemplos muchísimo más claros. Entonces empecemos este nuevo video. Primero hablamos de creación. Cuando una persona crea una ilustración, por ejemplo, un arte, desde que crea automáticamente, esa persona tiene los derechos de autor, automáticamente. Pero también es importante registrar una obra, entonces ahí ya tiene un copyright. Cuando queremos subir una música de nuestro cantante favorito en nuestro video o en un video X al azar en YouTube, y queremos monetizarlo, pues automáticamente ese video no nos va a pertenecer porque hemos subido la música de nuestro cantante favorito y esa música tiene un copyright. Entonces esa monetización de ese video va a pasar a manos del cantante, no de nosotros, pues porque obviamente nosotros no tenemos el copyright y estamos utilizando su canción entera en todo nuestro video. Pero hay una sección obviamente en YouTube que nos permite utilizar sea imágenes, videos o música por lo menos unos 15 segundos como máximo, y de esta manera pues no va a haber problemas con el copyright. Y pasa lo mismo con el fan art, que por cierto muchos artistas hacemos fan art y de hecho hay gente que hace fan art pero que no lucra y hay gente que hace fan art y sí lucra. Esto ya es cuestión de ética porque en sí hacer un fan art no nos está perteneciendo el dibujo, sea de una marca de Disney, de Warner, Fox, DC, Marvel, etc. Si por ahí grandes marcas nos reclamaran por ese fan art, estarían en todo su derecho de que todo ese dinero que nosotros hayamos lucrado con ese fan art en merchandising o en dibujos, pues obviamente vamos a tener que devolver a esa marca y va a estar en todo su derecho, porque finalmente no nos pertenece esa creación, simplemente hemos hecho un fan art. Pero como verán, muchos hacen fan art y ya grandes marcas, como es tan descontrolado esto del fan art, pues ya muchas veces no reclaman. Y si por ahí se topasen con ciertos artistas, pues mala suerte por ellos, porque ahí sí les va a caer una demanda, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con el fan art. Tú puedes hacer fan art, no hay problema. Otra cuestión ya es lucrar, así que ya depende de cada uno. Pero bien, existe dibujos, ilustraciones, música que son libres de copyright y que sí podemos utilizarlos. De hecho, hace poco me enteré que existen obras, por ejemplo, como El Grito, que de ahí vamos a tocar el tema de Edvard Munch, que podemos utilizarlo porque son de dominio público. También hay un caso de Disney que voy a tocar, es sobre la Mickey Mouse, que va a servir mucho en cuanto a esto del copyright, el dominio público, qué realmente se puede utilizar y qué realmente no se puede utilizar. Y por ahí sí podríamos hacer fan art legalmente. Entonces, hay una ley que está para muchísimos países, no en todos, pero que es la siguiente. Cuando un autor muere, es decir, el autor de la creación de la obra muere, tiene que pasar 70 años desde su muerte para que recién esa obra sea de dominio público a partir del 1 de enero de ese año. Y bien, gracias a este tipo de leyes, pues varias obras salieron para dominio público. Por ejemplo, como les había comentado, el caso de Edvard Munch, que este pintor, si por ahí no lo reconocen, su obra cumbre, podríamos decir, es El Grito. Y a partir de que se dio esta ley, pues muchos hicieron láminas, libros con portadas de esta obra, de su pintura, y no tenían que pagar ningún uso comercial, pues nada, porque eran libres de derecho, es decir, estaba en dominio público. Y se puede también hacer un fan art legalmente sin tener que pagar derechos de esta pintura, por esta ley que les había comentado de la muerte del autor, que tiene que pasar 70 años. Pero hay una cosa aquí que viene, que es el caso de Disney, que es el ratón más famoso del mundo, Mickey Mouse, que por cierto en 1998 iba a entrar a dominio público el ratón, es decir que podríamos hacer un fan art del ratón libremente y Disney no nos podría reclamar nada ni otra compañía. Pero ¿qué pasó? Hubo algo ahí que voy a contar ahora mediante estas imágenes. Según informa Los Angeles Times, existen imprecisiones en la expresión de la propiedad intelectual de Mickey.
en los títulos del crédito de Steamboat Willie, que es la primera película en los que aparece como creador Walt Disney y dos personas más como el socio de Walt, que es U.B. Wurst, y Xenophon. Este sería el verdadero padre del ratón, quien nunca reclamó estos derechos de autor, junto a la compañía que hizo el sonido de ese primer corto animado que dejó de existir y tampoco, pues, como les dije, nunca había reclamado nada. En estos casos se aplica la legislación vigente en la época donde se registró el derecho de copia y en 1929 los títulos de crédito eran prueba suficiente. Esto implica que el primer Mickey Mouse estaría en dominio público y que cualquiera podría dibujarlo sin miedo a ir preso o pues ser enjuiciado por ello. Lo que pasa es que antes la ley en cuanto a esto de dominio público era muchísimo más corta, pero cuando pasó el caso del ratón Mickey, lo que hicieron fue que el presidente Bill Clinton extendió toda esa fecha, es decir, tenía que pasar 70 años de muerte en el caso de ser una obra personal, pero en el caso de ser algo mucho más corporativo, tendría que pasar 95 años más. Acá hay una cosa interesante porque ya vienen muchos más personajes que estarían en dominio público dentro de unos años y esto es el caso de Superman, de Batman, de Blancanieves de Disney, de los primeros Looney Tunes que estarían en dominio público entre los años 2031 y 2035. Sin embargo, la evolución de este tipo de personajes ha sido tal desde su aparición que, por ejemplo, cualquier persona podría crear nuevos dibujos animados de Batman después del 2035, pero obviamente deberán tener cuidado de usar solo elementos de la encarnación original de Batman, las líneas de la historia, los personajes y otros elementos que se lanzaron en años posteriores seguirán obviamente protegidos por ese derecho de autor. Pero vamos a ver qué pasa si extienden capaz aún más esta ley o no por ahí con la ley de Estados Unidos. Hay excepciones como el caso de España que creo que es diferente la ley, pero por ejemplo que ya se vienen estos años, personaje de Batman o de Winnie Pooh también, estarían ya para dominio público y cualquier persona podría basarse en Batman, en Winnie Pooh, en hacer fan art, quizás también en sacar juguetes libres de derecho, pero eso ya depende de cada uno de cómo lo tome. La cosa es que esto sería legal. Y bueno, el ratón Mickey expiraría o en el 2023 o en el 2024, pero hay que tener en claro que no es el ratón más popular en cuanto a las otras creaciones, que este ratón se refiere al primer Mickey Mouse de este aspecto. Si esto entrara, si llegara a ser dominio público, tendrías que hacer un fanart de acuerdo a ese aspecto de este ratón, más no del ratón que actualmente ya lo vemos. O sea que también hay que tener cuidado e investigar sobre todo cuáles son las obras que están en dominio público, los personajes que están en dominio público y que se podría hacer fanart o que se podrían utilizar para ciertas cosas comerciales, todo a lo legal, es decir, que tú puedes utilizarlos libres de derecho. Pero, ¿ustedes qué opinan de estas leyes? ¿Están de acuerdo? Sí, no. También por otro lado está gente que defiende esto, que dice que no está bien de todas maneras que cualquier obra entre a dominio público porque pues es el esfuerzo de tal autor, de tal creación. Pero vamos, hay que tener en cuenta todos estos puntos de vista. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les ha parecido toda esta información sobre el copyright, sobre el dominio público, sobre estos personajes que próximamente, en unos 20 años aproximadamente, o ya mucho menos, estarían en dominio público? Pero como siempre les ha servido muchísimo este video. No te olvides suscribirte al canal, dejarte super mega like, comentar sobre todo qué te ha parecido este tema que de hecho nos compete a todos nosotros, ilustradores, diseñadores, creadores de contenido. Así que voy a dejar aquí mis cursos online de Creana. Ya saben que ahí tengo varios cursos de ilustración y Photoshop. Y ahora sí, vamos a la sección de recomendación. Estos fueron los 3 ilustradores de la semana. Si quieres participar de esta nueva sección, lo único que tienes que hacer es subir tu ilustración a Instagram con el hashtag AndreagaYouTube y ya estarás participando de esta nueva sección. No te olvides que la próxima semana nos vemos en un nuevo video y por supuesto comparte muchísimo, dale muchísimos mega like y comenta qué otro video te gustaría que haga por ahí en estas próximas semanas. Nos vemos, tengan buen fin de semana y adiós.